En mayo de 1943, un escuadrón de élite de la RAF realizó una de las incursiones más arriesgadas de la historia. El objetivo eran 3 presas gigantes que suministraban agua a las principales fábricas de armamento de Hitler. Lanzarían una bomba especial, una bomba que rebotaba en el agua. El resultado sería devastador. Y con él nació una leyenda: los Dam Buster. De los 133 aviadores que participaron en la operación, muy pocos siguen con vida. Johnny Johnson, bombardero, es uno de ellos. Este documental habla del día en que Johnny Johnson se reencontró con su pasado y descubrió toda la verdad acerca de aquella operación. Inició su viaje a Francia en busca de su avión, uno de los Dam Busters desaparecido hacía 63 años. Dios, yo miraba a través de este cristal. Y terminaría en Alemania, donde se hallan las presas que un día trató de destruir. Allí llegaría a una inesperada conclusión. Esto le hace a uno pensar, ¿para qué demonios fuimos a la guerra? El último valiente. Ven aquí, oh, qué cosa más bonita. George Johnson, conocido como Johnny, tiene 86 años. Es profesor retirado y bisabuelo. Para su familia, además, es un héroe anónimo. Es un hombre pacífico al que le encanta estar rodeado de niños. Es alguien muy normal, pero en la guerra debió de ser muy valiente. Durante la Segunda Guerra Mundial, Johnny voló en 50 misiones sobre la Alemania nazi. Suelo decir que yo era el asesino de la tripulación porque lanzaba las bombas. Johnny nunca se ha cuestionado su papel en la guerra. En gran medida, el bombardeo de Alemania fue en represalia por lo que hicieron a nuestras ciudades. Fue justo, en cierto modo, un ojo por ojo. No siento ningún remordimiento, debo confesarlo, al menos hasta hoy. En marzo de 1943, la mayor operación de bombardeo en la que participaría Johnny estaba en marcha. Después de 3 años de reveses, la guerra estaba a punto de cambiar de rumbo a favor de los aliados y había que encontrar una forma de acortarla. Johnny tenía 21 años y se había presentado como voluntario para formar parte de una unidad secreta conocida como Escuadrón X, con base en Scapton, Lincolnshire. Su misión era un misterio. Cuando llegamos nos llevamos alguna que otra sorpresa. La primera, que muchos hombres ya habían cumplido su primer ciclo en la guerra, algunos incluso el segundo. Se veían muchas medallas por todas partes. Los novatos nos preguntamos qué estábamos haciendo allí. Al frente del nuevo escuadrón estaba el teniente coronel Guy Gibson. Era un hombre bajito, arrogante y ostentoso. Pero si no era el mejor, sin duda, era uno de los mejores pilotos del mando de bombardeo. Tenía motivos para ser arrogante. A Johnny le sorprendió el excesivo secretismo de Scapton. Todas las cartas eran censuradas, las conversaciones telefónicas vigiladas y la seguridad era muy estricta. Pero la mayor sorpresa la constituían los aviones que les habían asignado, unos Lancaster sin compuertas de bombas, a los que habían añadido unos extraños montantes metálicos. Johnny nunca había visto nada parecido. Desde luego era un Lancaster, pero diferente. Nos preguntábamos, ¿podrá volar este trasto? Por el aspecto parecía el aborto de un Lancaster.
El Escuadrón 617, como fue llamado, se entrenó intensivamente durante 6 semanas con aquellos extraños aviones, volando a muy baja altura. La altura prescrita era de 30 metros, pero con frecuencia volábamos mucho más bajo. El avión pasaba silbando sobre el suelo. Era sensacional, muy emocionante. El 15 de mayo de 1943 le comunicaron finalmente a Johnny el porqué de tan extraños aparatos. Meses antes habían sido adaptados para llevar un arma especial, una bomba de rebote. Su inventor era un genial científico, Burns Wallis. La primera vez que vi a Wallis fue la noche anterior al inicio de la misión. Proyectó una película que describía la bomba y cómo debíamos lanzarla. Fue muy interesante. En los ensayos una bomba se desvió hacia la playa en lugar de ir en línea recta, como debía. Y todos tuvieron que salir corriendo para que no les alcanzara. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, anunciaron por megafonía que todos los tripulantes del Escuadrón 617 debían ir a la sala de operaciones. El juego había empezado. 6 horas antes del despegue, Johnny y sus compañeros fueron informados de que su objetivo consistía en 3 grandes presas, la de Mene y la de Sorpe en la cuenca del Ruhr y la de Eder en las cercanías. Esas presas abastecían de agua a las principales fábricas de armamento nazis. Había mapas que indicaban las rutas de ida y vuelta. Nos explicaron que eran unas presas muy grandes y que si las destruíamos, paralizaríamos la industria de armamento para el resto de la guerra. Los alemanes creían que sus presas eran invulnerables, pero la bomba cilíndrica giratoria de Wallis era un invento brillante. Estaba diseñada para rebotar contra la red antitorpedo que protegía los diques. Después chocaría contra el muro del pantano, se hundiría y explotaría abriendo una brecha enorme y liberando miles de millones de litros de agua. A las 9:25 de la noche del 16 de mayo de 1943, Johnny y sus compañeros de tripulación se dirigieron al avión. Hicieron las comprobaciones pertinentes y se prepararon para el despegue. El piloto, John McCarthy, trató de arrancar los motores, pero uno de ellos no respondió. Parecía que se negaba a entrar en la historia. Tuvimos que ir corriendo a por el avión de reserva. Joe reaccionó como solía. Maldita sea, corred al otro avión antes de que algún imbécil nos lo quite y nos quedemos sin él. Finalmente despegaron en el avión de reserva bastante después de la hora prevista. Después del incidente despegamos 30 minutos tarde, pero Joe metió gases y volamos un poco más rápido para recuperar el tiempo perdido. Volando a 150 metros del suelo, los Lancaster casi rasgaban el territorio enemigo, rozando las copas de los árboles. Volaban por debajo del alcance de los radares. Pasada la medianoche, la quinta oleada de 9 aviones alcanzó el pantano de Mene, que contenía unos 120.000 millones de litros de agua. Guy Gibson inició el ataque lanzando la primera bomba de rebote justamente a 20 metros. A continuación, Gibson voló junto a los demás aviones, guiándolos por radio y atrayendo el fuego antiaéreo alemán. Al quinto intento, el dique se rompió. Un tsunami artificial asoló la cuenca del Ruhr. El ataque al segundo embalse, el de Eder, también tuvo éxito. Johnny Johnson, acurrucado en el morro del avión, en el puesto del bombardero, apuntó al tercer embalse, el de Sorpe. Su avión hizo 9 pasadas antes de que Johnny considerara que era el momento ideal para lanzar la bomba. A la 10ª vez lo conseguimos. Después retrocedimos para ver lo que había ocurrido y efectivamente habíamos destruido el borde del dique.
Del grupo de 5 aviones enviados al pantano del Sorpe, solo el de Johnny logró rebasar las defensas alemanas. Su única bomba dañó el dique, pero no abrió brecha. Como resultado, la misión de los Dambusters fue un éxito parcial y a un coste muy alto. Se perdieron 8 de los 19 aviones y de los 133 tripulantes, 53 perecieron. Pero en el Reino Unido el hecho fue celebrado. I've got news. Bomber Command struck last night a heavy blow. La maquinaria propagandística de Churchill presentó la misión como ejemplo de los progresos del ejército aliado y los Dambusters se hicieron legendarios. Al día siguiente leímos la noticia en los periódicos. La presentaban de tal manera que dijimos, pero habla de nosotros. Eso sí, habíamos demostrado a los dirigentes alemanes que algo que consideraban inexpugnable podía ser destruido por la RAF. Lo más importante fue la repercusión moral sobre la población de nuestro país. Se había cambiado el rumbo de la guerra. Ahora estábamos ganando, habíamos dado un golpe mortal. Johnny, que ahora tiene 86 años, siempre ha estado orgulloso de formar parte de la leyenda de los Dambusters. Pero recientemente, algunos historiadores le han restado mérito a la misión calificándola de sacrificio inútil. Johnny discrepa de esa opinión. Siento un odio particular hacia los historiadores que a toro pasado dicen, no mereció la pena, no deberíamos haberlo hecho, costó demasiadas vidas y no dio ningún resultado. Si alguna vez me encuentro con alguno de ellos, espero tener las manos atadas a la espalda porque no sé qué haría con él. Bueno, le preguntaría 2 cosas. ¿Estuvo usted allí? ¿Está enterado de lo que estaba ocurriendo? Y la respuesta a ambas preguntas sería no. Así que lo mejor es que mantengan la boca cerrada y no hablen sin parar. Johnny también está orgulloso del avión protagonista de la leyenda, el Avro Lancaster. No hay nada como escuchar. Tan solo eso, escuchar el rugido de sus 4 motores Merlin y el de sus hélices girando. Era el avión más fiable del mando de bombardeo. Después, Johnny no volvió a volar en el Lancaster que utilizó contra los diques. Esta es una foto desclasificada. El avión recibió el apelativo cariñoso de T por Tommy. No volvimos a ver el avión, seguimos volando con los Lancaster normales. Realizó una labor fantástica que no podríamos haber conseguido con otro avión. Ya nunca lo olvidaríamos. Y siempre me he preguntado qué les ocurriría a aquellos aviones en general y a mi avión en particular. Los archivos de la RAF indican que T por Tommy fue empleado por una nueva tripulación en otras misiones, incluyendo algunas de alto secreto sobre la Europa ocupada. Meses después de la incursión sobre los pantanos, T por Tommy despegó rumbo a Francia. Nunca regresaría. Se sabe cómo y dónde acabaron todos aquellos Lancaster, excepto el de Johnny. En septiembre de 2007, Johnny supo que un grupo de aficionados a la aviación se había propuesto encontrar su bombardero y decidió reunirse con ellos en el East Kirby Air Museum de Lincolnshire. No sé qué fue de los aviones que sobrevolaron los embalses. Algunos sobrevivieron a la guerra, pero fueron fundidos para fabricar sartenes. Pero no sabemos nada de aquel en el que usted voló sobre el embalse del Sorpe. Tiene una particularidad, fue un avión de pruebas antes de la misión sobre las presas. Según los registros, se estrenó en Francia en la región de Somme. Si alguna vez lo encontráis, espero que me aviséis. Me gustaría ver qué ha quedado de él, si es que ha quedado algo. Si lo conseguimos, cuente con ello. Bien. La región de Somme es como un cementerio de aviones de la RAF. Cientos de ellos cayeron allí durante la Segunda Guerra Mundial. Al principio, las posibilidades de encontrar el Lancaster de Johnny parecían remotas,
pero entonces apareció un habitante local, Albert Rodinger, con una información inesperada. A los 16 años vivía cerca de la estación de Dollens, donde los alemanes habían emplazado una batería antiaérea. Recuerda que dispararon contra un avión en la noche del 10 de diciembre de 1943. Corrí por la carretera para ver cómo disparaban contra el avión, que empezó a arder y al final se estrelló. Como sabía dónde había caído, fui corriendo hasta allí para verlo. La del 10 de diciembre fue la noche en la que el avión desapareció en algún lugar de la región de Dollens. La historia de Albert Rodinger era la clave necesaria para iniciar la búsqueda. En la zona que él indicó se encontraron pequeños fragmentos pertenecientes a un avión estrellado allí. Pero, ¿podría probarse que se trataba del avión de Johnny? Hay tantas lecturas posibles que uno se confunde. Pero arrancaremos la hierba y cavaremos unos 15 centímetros para seguir profundizando en busca de trozos pequeños. Afortunadamente, este suelo se desmenuza con facilidad y enseguida veremos algo. Johnny ha decidido ir a Francia para unirse a la búsqueda de su antiguo avión. Será el comienzo de un viaje que acabará dejándole una profunda huella. Su experiencia quizás sirva de ayuda en la búsqueda. Hola, Johnny. ¿Sabes dónde fue? Se refiere a dónde cayó. Creo que lo hemos encontrado, gracias a los pequeños fragmentos que hemos visto. Parece que sobrevoló el valle, luego viró a la derecha y se estrelló contra el suelo. ¿Cuánto tiempo tardaría en volar por el valle, virar y llegar hasta aquí? Muy poco tiempo. Quizá entre 10 y 15 segundos. Algo parecido, sí. Algo así. Sí. Sí, debía ir muy rápido. Los expertos encuentran objetos personales. Esto, por ejemplo, formaba parte de los auriculares. Debía ir en el casco. 2 chelines con fecha de 1939. Del 39. Sí, y una moneda de 6 peniques de 1943, el año en que se estrelló. Si estaba en llamas cuando se estrelló, me sorprende que no ardiera del todo. Debió ser tremendo, porque el aluminio se fundió formando gotas. Mire, gire para desbloquear. Sí. Apriete para soltar. Sí. Pertenece al atalaje del paracaídas. Estaba a 8 centímetros bajo tierra y pudimos leerlo enseguida. Hay otras pruebas que podrían identificar al avión. Munición, morteros y granadas de mano. Es una granada británica. Pertenecería al cargamento que la tripulación pretendía hacer llegar a territorio francés. T. por Tommy tenía como misión abastecer de armas a la resistencia francesa. Por eso los veteranos de la resistencia han organizado una ceremonia en Dollens para celebrar el hallazgo del avión y homenajear a Johnny. Gracias por invitarme a esta maravillosa celebración que recordaré siempre. Para mí, ha sido la cima de mi carrera en el servicio. Y además hemos encontrado un avión muy particular en el que yo volé. Durante la guerra, los miembros de la resistencia arriesgaban su vida en busca de las armas lanzadas desde el cielo. Hoy recordamos a aquellos valientes y a los hombres de la resistencia francesa. Aquella noche de diciembre de 1943, el avión era pilotado por un canadiense llamado Gordon Whedon. Tanto él como el resto de la tripulación perecieron. Su sobrino, también llamado Gordon Whedon, ha venido desde Canadá. Este es el sobrino de aquel Whedon. Es canadiense. ¿Cómo estás? Encantado. ¿Qué tal está? Me alegro de conocerle. Va a ser una gran semana. Sí.
Gordon lleva 40 años buscando información sobre su tío en interés de toda la familia. Me siento muy orgulloso de mi tío. Y también de haber conocido a Johnny. Es Gordon en el Lancaster, ED-825, y estos son otros tripulantes, Howell, Jones y Robinson. El piloto Gordon Whedon y su tripulación fueron enterrados en un cementerio local. Nunca envejecerán como aquellos que vivieron para llegar a la senectud. La edad no los debilitará, ni los años los condenarán. Al oscurecer y al amanecer, los recordaremos. Gordon visita ahora el lugar del siniestro por si las excavaciones pudieran revelar alguna información sobre el último vuelo de su tío. Los expertos han encontrado algo interesante. Fijaos en estos agujeros. Parece que ahora tienen algunas pruebas sobre lo acontecido. Se debió estrellar yendo a gran velocidad, pues el metal se plegó. Estos agujeros demuestran que le alcanzaron los disparos de la flak. Esto denota la violencia, la fuerza y el daño que el impacto produjo en esta pequeña pieza. El navegante, el piloto y el bombardero cayeron lejos. Esto lo que nos indica es que quizá fue alcanzado sobre la ciudad y acabó llegando hasta aquí. Pero esa no es toda la historia. Los artilleros alemanes o bien tuvieron mucha puntería o conocían la misión y sabían que el avión volaría sobre Dollens aquella noche. Uno de los miembros de la resistencia que esperaba al avión era Jean Tilloy. Mi trabajo era recoger las armas lanzadas y repartirlas a los grupos de combatientes, rifles, revólveres, granadas. Había traidores por todas partes y es posible que uno les dijera a los alemanes dónde iban a arrojar las armas para que esperaran al avión esa noche y lo derribaran. El detector ha hallado algo más. Después de haber encontrado pequeñas piezas del que quizá fuera el avión de Johnny, acaban hallando una prueba que podría resultar determinante. Debe de haber algo en el fondo. La bodega de bombas. ¿Crees que la podríamos sacar esta noche? Creo que deberíamos dejarlo. Apenas queda luz para continuar. A la mañana siguiente extraen un gran trozo de metal. De acuerdo, vamos a sacarlo. Alex Bateman, el experto en Lancaster del equipo, está asombrado. No parece lo suficientemente grande, no sé. Esa curva parece la panza de un Lancaster, eso seguro. T por Tommy era único. Fue uno de los primeros prototipos de Lancaster Dambuster y lo usaron como avión de pruebas. Como se puede ver en esta foto, en la panza se había improvisado un puesto de ametralladora. La ametralladora de panza salía por una trampilla. El artillero iba aquí, con el arma montada sobre un soporte de bola. ¿Cuántos aviones llevaban ametralladora en la panza? Solo este. ¿Solo este? Alex Bateman ha traído copias de los planos originales de 1943 que incluyen la ametralladora de la panza. Si coinciden, tendrán la prueba definitiva. Se tratará entonces del avión de Johnny. Creo que lo hemos encontrado. La caja es esta. El soporte de bola está aquí. Y esta es la empuñadura de mano. Es el montaje de panza. Hemos dado con el único que lo tenía. Así es. Seguro que no encontrarás otro igual. Es increíble. El descubrimiento del montaje de la ametralladora de la panza prueba que se trata del T por Tommy.
65 años después, se ha resuelto el misterio de su último vuelo. Un descubrimiento por encima de todos los demás devuelve a Johnny al pasado. Un cristal de la ventana por la que apuntaba el bombardero del Lancaster. Sí, señor. Yo miraba por este cristal con el visor de puntería para alinear el avión con el objetivo. Esta era mi ventanilla. La última vez que apunté, mirando por ella, fue para atacar la presa del Sorpe. Eso fue cuando Johnny, en el T por Tommy, participó en la incursión aérea más famosa de la historia. La incursión de los Dambusters en 1943. «65 años más tarde, Johnny ha visitado por primera vez el que fuera su objetivo de entonces, el embalse del Sorpe. ¡Qué visión! Saber que hace muchos años lancé una bomba aquí me sobrecoge profundamente. Me devuelve al pasado. Hasta 1943, Lansale, el pueblo que se encuentra junto a la presa del Sorpe, apenas se había visto afectado por la guerra. Pero entonces solo había allí una unidad militarizada más bien informal. Solo servía para que los chicos del pueblo lucieran el uniforme alguna vez. Carl Bucher tenía entonces 15 años. La guerra no nos daba miedo. Aquí no había ocurrido nada. No vivíamos en una ciudad grande, era solo un pueblo pequeño. Aquí no había nada. ¿Por qué iban a atacarnos? Pero sobre la medianoche del 17 de mayo, varios aviones sobrevolaron la población. La base de cemento del embalse del Sorpe, a diferencia de los otros dos pantanos, tenía una formación de tierra que la protegía. En lugar de hacer que su bomba rebotara sobre el agua, 5 Lancaster volarían a lo largo del dique, y si querían destruirlo, tendrían que lanzar sus bombas exactamente en el mismo punto. En la primera pasada no pudimos alinearnos bien, así que le dije al piloto: aproximación fallida. Oímos los motores del avión y vimos cómo se iba acercando más y más. Pasó sobre el pueblo y dio la vuelta. Dimos la vuelta por allí hasta llegar a la iglesia y luego volvimos. Repetimos 6 o 7 veces y oímos que el artillero de cola hacía este comentario: es que nadie va a tirar esa bomba. Algunos lugareños, entre ellos Fritz Bormann, corrieron a refugiarse en el peor lugar posible, un túnel dentro del dique. Lo recuerdo muy bien. Tenía entonces 14 años. Nos refugiamos en el túnel que había debajo de la presa. Incluso desde allí se oían los motores. El avión debía volar muy bajo mientras buscaba su objetivo. Debíamos volar a unos 10 metros en ese momento. Cuando dije bomba fuera, oímos gracias a Dios en la torreta de cola. De repente se oyó una tremenda explosión. Hubo una explosión enorme. Y saltaron las puertas del túnel. Yo estaba en la colina y sentí la onda expansiva y vi levantarse el agua a muchos metros de altura. Todo se estremecía en la profundidad del túnel. Los niños se echaron a llorar. La bomba de Johnny dio justo en el blanco, pero como se ha comprobado recientemente por las fotografías, solo destruyó el borde superior del dique sin abrir brecha. Si el embalse hubiera reventado, podría haberse acortado la guerra. Podría haber destruido las fábricas de armamento que había en el valle. El agua habría inundado precisamente las factorías.
Pero el ataque falló porque de los 4 Lancaster que debían ocuparse del embalse del Sorpe, ninguno llegó al objetivo. Johnny no podía creer que solo ellos lanzaran la bomba. No había ninguno cuando llegamos allí, ni parecía que nos siguieran. Tampoco llegaron después, entonces no supimos por qué. Fue una pena que no llegáramos los 5 juntos. El resultado habría sido muy diferente. Los 4 aviones del grupo de Johnny no llegaron al pantano del Sorpe y fue enviado otro Lancaster de reserva, pero se estrelló en las cercanías. Johnny desea averiguar qué le ocurrió a este y a los otros aviones desaparecidos. Aquí empieza una nueva etapa en el viaje que reunirá a Johnny con sus antiguos compañeros en aquella misión. ¿Es este uno de tus colegas, Bill Oddley? Sí. La primera parada de Johnny y su nieto Richard es Augsburg, Westfalia. Este cráter señala el lugar donde se estrelló el bombardero de reserva que debía haberse reunido con el de Johnny sobre el embalse del Sorpe. Marianne y Gunther guían a Johnny hasta el monumento a los 6 tripulantes que murieron allí. De niño, Gunther Borlesmann vivió en Berlín y vio el horror de los bombardeos aliados. Hubo un ataque muy violento y murieron más de 400 personas. Nos refugiamos en los sótanos, pero nuestra casa recibió un impacto directo. Quedamos enterrados bajo los escombros. Más tarde nos sacaron a todos con vida, gracias a Dios. Sin embargo, Gunther no culpa a la RAF. No, nosotros odiábamos a Hitler. Él fue la causa de todo aquello. Entre los aviadores muertos estaba un amigo de Johnny, Warner Oldey, de 20 años, el piloto más joven de la operación contra los embalses. Esa tripulación tenía que atacar el pantano con nosotros, pero nosotros íbamos con retraso. Despegamos después que los demás. No pudimos comprender por qué no había nadie allí. No sabíamos que el pobre Oddley yacía aquí, muerto. Lo habían derribado. No tenía idea de dónde estaba. Ahora ya lo sé. Muchas gracias a los dos. Gracias, Gunther. Obviamente esa fue la razón por la que no estaba en el Sorp cuando llegamos allí. Eso fue lo que ocurrió, que no pudo llegar. ¡Bang! Eso pasó. Cayeron todos. ¡Qué forma de morir! Señor. Durante los últimos 15 años, Gunther y Marianne Borlesmann han cuidado el monumento a la memoria de los aviadores británicos. Qué bondadosas esas personas. Es un monumento fantástico. La siguiente parada de Johnny es Emmerich. En 1943, Hans Dorval tenía 16 años y pertenecía a las juventudes hitlerianas. La noche de las incursiones contra los pantanos estaba de servicio en las defensas antiaéreas de la ciudad. Yo pertenecía a una unidad ligera de Flak. Vi cómo se acercaba el bombardero y abrí fuego inmediatamente. Después de 2 andanadas se incendió y cayó. Hans Dorval derribó al compañero de Johnny, Henry Musley. Hans obtuvo una medalla por ello, pero no se siente orgulloso de ella. Sé quién empezó la guerra. Fue Hitler quien lo hizo. Hoy en día no puedo comprender cómo permitimos que nos sedujera. Estoy sentado frente a usted y no puedo entender que antes fuéramos enemigos. No le odio a usted ni a nadie como usted. La siguiente búsqueda de Johnny le lleva a la ciudad de Russell.
El guía del museo local es el historiador Richard Schullin. Toda la información que ve aquí pertenece a aquella operación. En la noche del bombardeo, un avión volaba a 30 metros sobre el suelo de Rushfield rumbo a los embalses. Chocó contra una torre eléctrica y cayó envuelto en llamas. Richard lleva a Johnny y a su nieto al lugar del siniestro. Los alemanes repararon enseguida la torre, que todavía sigue en pie. ¿Ve aquella torre entre los árboles? Sí, sí. Es la torre de alta tensión. Contra la que se estrellaron. El cortocircuito incendió los tanques del combustible. El lugar donde se estrelló está solo a 20 metros de esa roca, y allí se encontraron muchos objetos. El choque fue tan violento que muchos fragmentos del avión se esparcieron por cientos de metros a la redonda y todavía pueden verse. Es sorprendente. Son piezas del avión, trozos de aluminio. Mira esta. Sí, se hizo pedazos, sí. Esta salió despedida. Y esta otra se fundió con el fuego. Y mira esta. Sí. Esa noche, Hubert Beckman, que entonces tenía 14 años, dormía en una granja cercana a la torre. Su padre le gritó que se levantara de la cama. ¿Puedo preguntarle si se asustó? Se asustó durante un momento. A la mañana siguiente fue al colegio y vio el cráter, los 4 motores y los 7 muertos que estaban tendidos sobre el suelo. Estaban carbonizados. Sí, sí, sí. Muy cerca de allí vivían Agnes Tukin y Hedwig Bosin. A la mañana siguiente, mi hermana vino a echar un vistazo y al volver dijo que no querría tener que ver de nuevo nada parecido. Los cuerpos estaban contraídos y carbonizados. La alta tensión de la torre los había quemado por completo. Sí, estaban inclinados hacia adelante. Esto debió ser de algún tripulante. Alguno debió salir despedido, ¿no te parece? Me resulta difícil relacionar este siniestro con la incursión que hicimos nosotros. Los 7 aviadores murieron al estrellarse. Uno de los cuerpos quemados era el del capitán Bill Astill, compañero de Johnny. Tenía 23 años y había sobrevivido a 2 accidentes. Esa vez no tuvo suerte. Se convirtió en una ratonera. Dios mío. Imagínese el choque de un Lancaster contra una cosa así, con todo lo que pesaba, estrellándose contra la torre. Volaban tan bajo que no pudieron saltar. Debieron darse cuenta unos segundos antes, sin tener tiempo de reacción. Señor, vamos a estrellarnos. Debió ser una sensación terrible, terrible. Maldita. Saber que en unos instantes vas a morir y que no puedes hacer nada para impedirlo, absolutamente nada. Qué sensación tan horrible. Esa noche Johnny reflexionó tras su visita al lugar del siniestro. Aquel testigo vio 7 cadáveres, 7 cuerpos carbonizados, alineados al borde del campo, a la espera de que se los llevaran, calcinados, abrasados hasta morir. Eso me hizo pensar en todos los compañeros que fueron derribados durante la guerra. ¡Qué muerte tan terrible! Sin duda, tuvieron que pensar que en cuanto chocaran contra la torre, se acabaría todo, que sería el fin. Vaya forma de morir.
El final de aquel viaje para el Dumbuster Johnny Johnson fue el pantano del Mene, actualmente un lugar de recreo muy popular. Al amanecer del 17 de mayo de 1943, el paisaje era devastador. La primera oleada de los Dumbusters, dirigida por Guy Gibson, había logrado su objetivo demoliendo el dique. De regreso a la base, Johnny voló sobre el Mene y vio la brecha abierta, la misma que habría tenido el embalse del Sorpe si el resto del grupo hubiera tenido éxito. Desde entonces no vimos nada más que agua. Sí. Había agua donde antes hubo casas. Habíamos ido allí para luchar. Si las emociones nos vencían, no podríamos luchar. A eso se reducía todo. En el Museo de Mene, Johnny comprueba las consecuencias de la operación contra los embalses. El objetivo de la incursión no era matar gente, ni destruir pueblos ni entornos, sino detener la maquinaria bélica alemana. A pesar de todo, se ahogaron casi 1.600 personas, entre ellas 593 prisioneras empleadas en las fábricas. Nunca pensamos que podríamos causar tanto daño. Karl-Heinz Wilmes, que entonces tenía 5 años, vivía junto al embalse del Mene. Esta es la iglesia del pueblo. Ya, sí. Todas estas casas estaban allí. Señor, sorprendente, ¿verdad? Sí. El pueblo estaba a 5 kilómetros. Devastado, ¿verdad? Quedó totalmente devastado, es verdad. De repente nos despertó la llegada de los aviones británicos. La flak alemana tenía cañones apostados en el dique y abrió fuego. Los bombarderos británicos respondieron a sus disparos. Mi abuela corrió gritando: «Han destruido el embalse». Siempre creímos que el dique era invulnerable, pero oímos la explosión y la gente empezó a gritar: «¡Salid de aquí! ¡Corred!». Mi madre siempre dijo desde entonces: «Se puede escapar del fuego, pero no del agua». Vivíamos en el lado norte y vimos como una gran muralla de agua destruía todo el valle. Muy pocos edificios quedaron en pie después de aquella inundación. Uno de los pocos fue aquella casa con techo rojo. La población lo perdió todo. 20 personas del pueblo murieron, pero en el valle se ahogaron miles de ellas. Unos días más tarde, acudimos a los funerales de los fallecidos. En el pueblo nos conocíamos todos. Johnny se hace hoy una pregunta que siempre había evitado. ¿Mereció la pena ejecutar la operación contra los embalses, tanto por el sacrificio de los aviadores como por el de sus víctimas? No lo sé. Entonces me pareció grandioso, pero después de ver las fotos y después de hablar con esas personas, aunque entonces me pareciera bien, ahora me siento culpable del desastre que causamos a tanta gente que no tenía nada que ver con la guerra. Francamente, esto hace que uno se pregunte: ¿para qué demonios fuimos a la guerra?
Johnny ha llegado al final de este viaje. Antes de emprenderlo, nunca se había cuestionado su participación en la guerra. Pero ahora, 65 años después, afronta sus consecuencias mientras contempla el dique que una vez trató de hundir. Señor, Dios mío, qué cosas. ¿Qué habría ocurrido en esta región si hubiéramos provocado más daño? Ahora celebro que no saliera bien. Todo esto no estaría aquí y solo Dios sabe lo que habría ocurrido. Me alegro de que no pasara. Debo felicitarme por ello. La última visita de Johnny antes de regresar a su casa es el cementerio del bosque de Reichswald, el lugar donde descansan 27 de los 53 Dambusters que murieron en la operación. Más de 55.000 hombres del mando de bombardeo perecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Al igual que los Dambusters, todos fueron voluntarios. No tuvieron tanta suerte como Johnny Johnson. Un aviador de la RAF que participó en la guerra del 39 al 45. Nadie sabrá jamás quién fue.